Buenos días, profesora. En este caso hablaremos sobre no registré una factura en el registro de compras y llegó la fiscalización de la SUNAT. ¿Se pierde el crédito fiscal? Con la participación de Díaz Yambo José Carlos y mi persona Ucherico Ramírez Vanessa. Empezaremos definiendo qué es el crédito fiscal. El crédito fiscal es un monto a favor del contribuyente que a la hora de determinar tu obligación tributaria lo puedes deducir de tu débito fiscal, que es tu deuda, y con esto poder calcular lo que le debes cancelar al fisco. Ahora, para poder ejercer tu derecho al crédito fiscal, vamos a ver el artículo 19 de la ley del IGB en el literal C, en el cual dice que menciona que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT o el formulario donde consta el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su registro de compras. El mencionado registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el reglamento. En complemento a esta norma, vamos a leer el artículo 2 de la ley 29.215, el cual nos menciona que los comprobantes de pago permiten deducir el crédito fiscal. Deberán haber sido anotados por el sujeto del impuesto en su registro de compras en las hojas que corresponden al mes de su emisión o del pago del impuesto según sea el caso, o en el que corresponda a los 12 meses siguientes, debiéndose ejercer el periodo al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese sido anotado. Teniendo este esquema ya plasmado, podemos decir que el deudor tributario tiene la opción de registrar su factura o comprobante en el mes de su emisión o a los 12 meses siguientes, lo cual no era así antes de que se diera la ley 29.215. Ahora vemos, en el año 2012, en el diario oficial El Peruano, se había publicado el decreto legislativo 1116, en el cual regulaba el ejercicio del crédito fiscal. En este caso, aumentaba un párrafo al artículo 2 de esta ley, el cual precisa que es: el párrafo mención señala que no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 del texto único ordenado antes citado en las hojas que corresponden al mes de emisión o del pago del impuesto a los 12 meses siguientes se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y o presentación de su registro de compras. En este caso podemos ver que si bien tienes este derecho de registrarlo en el mes que se dio o a los 12 meses siguientes, sigue siendo así, pero en este caso la norma se había acoplado a que ahora si hay una fiscalización de la SUNAT, en ese caso antes de los 12 meses, simplemente lo que no tenías registrado en tu registro de compras, ya el crédito fiscal que tenías no se iba a dar, sino que queda ahí, lo perderías definitivamente. En el simple hecho de que vengan a fiscalizarte de la SUNAT, ahí queda todo lo que tenías aparte para tu crédito fiscal. Entonces podríamos decir en este caso que si tú tendrías que tener una forma rápida de poder registrarlo antes de una fiscalización de la SUNAT que te pueda agarrar encima. Esto sería todo de mi parte. Le paso con mi compañero José Díaz. Continuando con la exposición, el ejemplo que les voy a mostrar es un hecho en el registro de compras. ¿Qué pasa si nosotros hoy, 19 de mayo del 2024, hacemos uso de un registro de una factura, pero, o sea, compramos dicho bien, dicho servicio, etcétera, pero no lo registramos en el registro de compras? Entonces, nosotros podemos usarlo en un plazo de hasta, por ejemplo, hasta este fin de año, hasta supongamos, ¿no? Diciembre del 2024. Entonces, pero si llegase la SUNAT, por ejemplo, en julio de este año, nosotros ya no podríamos usar dicha factura. En cambio, si la SUNAT no llegase, nosotros podríamos inclusive en diciembre del 2024 hacer uso de ese crédito fiscal. Por ejemplo, si nosotros tenemos 400 IG por pagar y esa factura es de 100, entonces nosotros tenemos que pagar 400 IG en diciembre. Si nosotros usamos esa factura que no registramos el 19 de mayo y lo registramos en diciembre, entonces podemos hacer uso
de ese crédito fiscal y pagaríamos, por ejemplo, 100 soles menos. Nuestra IGB por pagar sería 300. Ahora, referente a esto, esta diapositiva, acá les doy un poco ejemplo de qué es la venta de bienes y servicios. Por ejemplo, esta es una constancia de depósito de detracción. Nosotros tenemos que usar el depósito, tenemos que usar una factura siempre y cuando tenga la constancia de depósito de detracción si está afecto al sistema spot. En caso contrario no podemos usarlo. Entonces, si nosotros nos emiten compras y esa misma persona está afecto a detracción y se autodetrae, entonces nosotros tendríamos que esperar a que tenga la autodetracción, su constancia de depósito, para recién poder usar ese IGB, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cómo digitar, cómo escribir, cómo hacer un depósito individual, porque también existe un depósito masivo, como alguna vez se explicó. El tipo de operación se elige, el tipo de bien o servicio, en este caso leche. Seleccionamos si somos proveedores o adquirientes, el RUC del proveedor y el del adquiriente. Ahí solito figura la razón social, el monto del depósito, dependiendo de la tasa de detracción, el periodo tributario que siempre se escribe el año seguido del mes en dos cifras, el tipo de comprobante de pago, factura, boleta, lo que fuese, la serie y el número de comprobante de pago, que normalmente siempre tiene que tener 8 dígitos, incluyendo desde el 0 hasta atrás, ¿no? Por ejemplo, si nuestra factura es la número 40, tenemos que llenar con 6 ceros antes y luego recién la 40. Entonces, en esta forma de pagar la detracción, podríamos decir, nosotros en la fecha, este mismo gobierno del Perú, en su plataforma digital, menciona que en la prestación de servicios se origina el nacimiento de la obligación tributaria del IGB en la prestación de servicios en la fecha que se emite el comprobante de pago, ejemplo, el 19 de mayo, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. En la práctica, lo que ocurre primero no siempre es, normalmente siempre es lo que se cancela. ¿Por qué? Porque podría quitar liquidez a una empresa, ¿no? Si nosotros pagamos todas las obligaciones tributarias, pagamos la detracción, etcétera, el momento en el que se emite la obligación tributaria, mayo, entonces tendríamos dinero tirado en el sistema spot, en la cuenta de atracciones del Banco de la Nación, y además nosotros no sabemos si el cliente encima va a pagar eso. Entonces, lo recomendable es que surja esta obligación cuando se ocurre la retribución, o sea, cuando recién se paga, si nos matan, si nos pagan 100, entonces pagamos la detracción en ese momento, recibimos nuestra contribución, nuestra utilidad se podría decir, y recién hacemos uso de esta factura. Entonces, antes de terminar, podemos concluir de que, dada esta resolución que manifestó mi compañera, nosotros para hacer uso de una factura en un registro de compras tenemos que seguir todos los lineamientos que la ley requiera, no que la zona requiera. En ese sentido tenemos que tener constancia de que está afecto de tracción, tener su constancia de tracción. Tenemos que verificar de que la factura tenga todos los requisitos esenciales que requiera. Por ejemplo, el nombre, el monto, la base imponible, disgregado el total, dividido en el subtotal, o base imponible, también llamado, y el IGB. Y de otros parámetros, por ejemplo, el crédito, contado, el XML, que es muy importante, que es un formato de la factura. La factura normalmente siempre se entrega en formato PDF y en formato XML. El XML es como un archivo plano que muestra en código, se podría decir, de unos y ceros, ¿no? En palabras más sencillas, en un archivo plano, todo lo referente a esa factura, la información relevante. Entonces nosotros cuando verificamos eso, recién podemos hacer uso de dicha factura en nuestro registro de compras. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que siempre priorizar registrar las compras en su debido momento y en el mes que se requieran para evitar perder IGB, dado una fiscalización anticipada que pueda ser su meta. Eso sería todo.